La gran ciudad, porque ayer se legalizó el consumo adulto o recreativo de cannabis en todo el estado de Nueva York, no solamente en la ciudad, sino en todo el estado de Nueva York, lo que implica que por un lado es el 15º estado del país que ya legaliza todo tipo de uso de cannabis, así como lo tiene Canadá en todo el país o lo tiene Uruguay, ahora lo tiene el estado de Nueva York, es el 15º, como les decía, y además lo que se vislumbra como un gran mercado para el país a nivel económico. Lo que se viene con esto es un gran movimiento de dinero y sobre todo, lo más importante, creo yo, un acto de justicia. ¿Saben por qué? Porque las personas afroamericanas en Estados Unidos, que sigue siendo un delito federal tener cannabis, las personas... ¿Ni para consumo personal? Digo, una pequeña cantidad tampoco es legal. A nivel federal, no. Sigue siendo ilegal, pero bueno, cada estado es autárquico, por eso se dan estas legislaciones. Y el dato, que por eso les digo que es un acto de justicia, es porque las personas afrodescendientes tienen 4 veces más chances de caer presas por tenencia de marihuana en Estados Unidos que una persona de tez blanca. Bien, digamos, ¿no? claro. Eso es muy importante. Por eso esta ley tiene algunos puntos muy interesantes que ahora tenemos unas placas para repasar, pero sobre todo hace justicia con las personas que fueron detenidas. Les borra todas las personas que fueron detenidas en el estado de Nueva York por tenencia y posesión de marihuana. O sea, se les borra el antecedente. Es retroactivo. Tiene efecto retroactivo. O sea, se les borra el antecedente penal y además van a tener el privilegio, es decir, la prioridad de inscribirse como cultivadores, productores o distribuidores de esta planta a partir de ahora que su consumo recreativo va a ser recreativo o adulto. A mí me gusta más llamarlo adulto porque recreativo da la impresión de que uno solo puede usar la marihuana para divertirse y a veces, aunque no tenga prescripción médica, puede ser un uso terapéutico. Claro. Por eso me gusta decirle adulto. Y además porque está permitido para adultos. Este mapa que vemos acá, me voy a mover, disculpen si soy desprolijo. Este mapa va marcando... Los estados en azul son los estados que legalizaron toda la planta y los que están en verde son los estados que legalizaron para uso medicinal. Fíjense cómo el azul, incluido el rojo que es Nueva York, para marcar que es el actual, ¿no? Cómo el azul va ganando territorio, va volviendo a la normalidad. Y fíjense, toda en la costa oeste ya la marihuana es legal. Claro. En toda la costa oeste, de punta a punta, de arriba hasta abajo. Y está pasando lo mismo en la costa este con esta novedad de Nueva York. Es decir que de alguna manera, siempre sabemos que los estados del centro son los más conservadores. Fíjense como en las costas ya, digamos, se ha dado prácticamente por finalizada una batalla. Ayer una senadora que viene bregando, porque esta lucha lleva muchos años, venía bregando por la legalización, dijo: es la medida más importante que tomamos desde el fin de la prohibición del alcohol en 1933. Mirá. ¿Se acuerdan de la ley seca? Porque de alguna manera está muy relacionada la ley seca con la, entre comillas, guerra a las drogas, de las cuales, por ejemplo, acá Patricia Bullrich hizo una bandera. ¿Por qué? Porque, digamos, genera muchas más muertes el mercado ilegal que el propio consumo de las drogas. Y ni hablar de la marihuana, que es una droga blanda, digamos, que no genera muertes por sobredosis. No se conoce una muerte por sobredosis de marihuana en la historia de la humanidad. Claro. ¿No? Entonces, si quieren, vamos a repasar los puntos más importantes de esta nueva legislación, que yo creo que además genera un antecedente, porque el estado de Nueva York es prácticamente un país, como lo es California, y esto va a generar seguramente repercusiones en el resto del mundo. Los mayores de 21 años ahora pueden tener hasta 85 gramos de cannabis con fines recreativos. 85 gramos es un montón, o sea, es un montón para tener en la calle, y esto es, digamos, un aval a la libertad individual, o hasta 85 gramos de cannabis con fines recreativos o 24 gramos concentrados como los aceites, ¿no? Concentrados pueden ser tinturas, aceites o resinas, que también se usan para el consumo adulto. Se puede fumar cannabis en público, donde quiera que esté permitido fumar tabaco. Que en Nueva York igual no es en muchos lugares. No, no es en muchos lugares. De hecho, hay lugares que en la vía pública no se puede. Claro, hay plazas, por ejemplo, o parques que no se puede. Bueno, es exactamente igual que con el tabaco, con la restricción de escuelas, lugares de trabajo y arriba del automóvil. Está bien, bueno, pero tiene que ver un poco con el tabaco. Ah, no, bueno, el tabaco arriba del automóvil no te lo prohíben. Lo de las escuelas y los lugares de trabajo sí, probablemente, pero lo del automóvil tiene que ver con que sí hay muchos estudios que indican que cuando vos consumís cannabis aumenta el riesgo si manejás, ¿no? Es como el alcohol. Como el Ahora, Totalmente. cuando se refiere a sitios de consumo, son sitios públicos
dentro de, por ejemplo, vamos a la ciudad de Nueva York, donde está habilitado poder consumir marihuana. ¿Te referís al último punto? Que Sí. los usuarios podrán recibir cannabis en sus casas, esto es delivery. Ir a sitios de consumo van a ser como los coffee shops En Holanda. de Holanda o en California también hay lugares donde vos te puedes sentar a tomar un café y fumar cannabis o en un patio o adentro si está permitido. Ahora, sobre estos puntos que todavía no están habilitados, ninguno de los incluidos en el último punto, todavía está habilitado. Esto va a ser también soberanía de cada municipio, es decir, cada municipio del estado de Nueva York va a poder decidir si se permite hacer delivery de cannabis, si se permiten abrir coffee shops o el cultivo de hasta 6 plantas, que bueno, lo del cultivo es prácticamente un hecho, se va a poder tener 6 plantas. Y esta es la parte del negocio o del mercado de cannabis que a mí me interesa resaltar, no solamente por lo que va a pasar en el estado de Nueva York o lo que pasa en Estados Unidos, sino por lo que puede ocurrir en Argentina y de lo que se está empezando a hablar en Argentina y que las autoridades deberían tener muy en cuenta si es que todavía no lo hicieron. Estiman 350 millones de dólares en ingresos fiscales por año, solo por los impuestos que va a generar el movimiento de cannabis legal y miles de millones de dólares en ventas. Se crearán entre 30.000 y 60.000 puestos de trabajo entre negocios que vendan, lugares que cultiven y distribuidoras. Estamos hablando de 30.000 y 60.000 puestos de trabajo, es un montón. Genera más puestos de trabajo que algunos otros cultivos legales. Y lo que les decía de la justicia al principio de la columna es que el 40% de los ingresos fiscales de la venta de marihuana irá a las comunidades afroamericanas devastadas por la guerra de las drogas, otro 40% va a ir a la educación pública y un 20% va a ir a la prevención y educación de los consumos problemáticos de esta sustancia. Bueno, la verdad que es muy interesante, Fero. es muy interesante. La parte más, digamos, banal es que el que tenga la suerte de poder ir a pasear por Nueva York va a poder consumir cannabis, comprar y ¿Con esta consumir música de cannabis fondo? con esta música de fondo. Mirá qué bien, Fero. Exactamente. Ahora, en términos también de la implicancia que tiene este tipo de avances, es que, claro, la guerra contra las drogas comienza en la década del 60 en los Estados Unidos y se extiende como política a todo el mundo justamente por la hegemonía estadounidense y la influencia que tiene en la mayoría de los países del mundo. Que en ese país donde la guerra contra las drogas sigue vigente igual, porque el modelo de guerra contra las drogas todavía sigue vigente, pero que esté pasando esto en tantos estados y que esté cambiando, es una buena noticia también para influir en las políticas públicas de otros países, ¿no? Incluido el propio país que a nivel federal todavía la tiene penalizada. Joe Biden el otro día dijo que él, a pesar de que todo el Partido Demócrata está a favor de legalizar a nivel federal, él dijo que todavía tiene algunas reservas. Pero como vos bien decís, Diego, para cerrar, para no extenderme mucho, Estados Unidos fue el propulsor de la prohibición de la marihuana. Cuando liberó el alcohol, necesitaba un enemigo, lo encontró en la marihuana y justificó la persecución a las minorías, afrodescendientes, chinos, mexicanos, y eso se extendió a nivel mundial. Acá la mayoría de los detenidos por marihuana están en las cárceles, son la mitad de los presos de las cárceles federales, los detenidos por droga, y son todos pobres. Por supuesto, los ricos no están en las cárceles de Argentina.